Bienvenidos, esto es de Diván y de Banqueta. Yo soy Molly. Yo soy Carla Fabián y hoy tenemos invitado. De Diván y de Banqueta, un podcast de personas favoritas. Nos emociona mucho nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Francisco Jiménez. ¿Cómo estás, Paco? Hola, muy bien, ustedes. Muchas gracias por darme espacio otra vez. Ya después de un ratito. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál viniste a hablar con nosotros la vez pasada? ¿Te La acuerdas? mesa, la mesa ¿de qué? La La mesita mesita de del comedor. comedor. La mesita del comedor, ahora sí decir la mesita del rincón, pero esa es una canción de los Tigres del Norte, Que que también no me lo he gusta, pero escuchado, no. pero la Es muy busco buena. Allá en la acabando. mesa del rincón, lleve por favor la botella. La mesita del comedor, sí es La cierto. mesita del comedor. De Sí. Calle Casas. Vayan a ver el episodio de la mesita. Por ahí les ponemos la liga. Y bueno, pues hoy estamos inaugurando estas retro reseñas porque Paco nos sugirió una película, pues ya de hace muchos años, 1993. Yo tenía 6 años cuando salió Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Y pues trata de que un magnate llamado John Hammond decide invitar a un grupo de paleontólogos, un matemático y creo que por ahí un abogado, a una isla en donde pues quiere convencerlos de que lo que sucede ahí pues va a ser una muy buena idea y básicamente es un parque temático con dinosaurios vivos. Gracias a la manipulación de ADN lograron tener ejemplares vivos. Y cuéntanos, Paco, ¿por qué decidiste recomendarnos esta película? Porque se acaba de estrenar, me parece, la última entrega de una trilogía nueva que hicieron después de otras dos trilogías después de la original. Y lo que había escuchado yo no la he visto, no he tenido el gusto, pero lo que he escuchado de esta nueva película es que es horrible, o sea que ya tendría que extinguirse igual que los dinosaurios. Entonces, eso me hizo pensar en que, pues por lo regular, siempre las primeras partes son como las ideales, entonces de pronto vale la pena regresar, y más porque ya tiene sus añitos, es decir, ya tiene bastantes añitos encima, es decir, ya hay al menos dos periodos de dos adolescencias ahí. Entonces, probablemente hay dos, tres generaciones que si no se han clavado a mirar cine antes del 2000, seguramente, a pesar de que han escuchado de ella, probablemente ni la han visto. Entonces, creo que vale la pena de pronto rescatar elementos que están, ya de hace tiempo atrás y que, pues, en la mayoría de los casos son la base de lo que se está estrenando hoy, que son refritos, reescrituras, multiversos, todo de algo que ya se hizo. Entonces creo que vale la pena de pronto regresar a revisar pues las verdaderas películas que dan el origen a muchas historias que vemos hoy en día, ¿no? De acuerdo, la verdad cuando la sugeriste yo dije, ¿qué? Jurassic Park, qué cosa tan más random, pero me pareció divertido y cuando se la propuse a Molly, le di muchísimo gusto, ¿verdad, Molly? Cuéntanos por qué. Dio muchísimo gusto y creo que es la única que he visto, ¿eh? O sea, si acaso vi la dos, pero, o sea, sí recuerdo perfectamente haber visto la uno. Le comentaba a Car que yo estaba recién graduada, me gradué en 1993, en el año que se lanzó y se lanzó en junio. Entonces, me acuerdo perfecto de haberla visto en el cine. Creo que es de esas películas que te impresionan de sobremanera porque no veíamos, es hace 30 años, ¿se dan cuenta? Son muchísimos años, pero ahora que la vi el fin de semana, me llamó la atención no veo los 30 años, o ¿Verdad que sea, no? no digo, ay, ya se nota, o qué chafa se veía esto, no, o sea, creo que es una película extraordinariamente bien hecha. Cuando revisaba algunas notas para el día de hoy, vi la cantidad de créditos que hay de personas que trabajaron en la película, que es una cosa impresionante, que se te cansa el dedo de estar ahí viendo todas las personas que estuvieron involucradas. Me impresionó hace 30 años, me encantó verla este fin de semana y volverla a ver, me encantó recordar como esa época de mi vida. Yo acabando la universidad me fui a vivir a Cancún. Me acuerdo mucho que llegando a Cancún tenía ya una prima, pues yo que de la edad de ustedes, que en ese entonces tendría,
pues como unos 8 años, y mi tía me preguntó, oye, a Cancún llegó un poco después, se estrenó un poco después, que en México en esa época no era tan simultáneo como sucede ahora. Mi tía me dijo, oye, esta película, llevo a ver a Pam, y yo, no, 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 no es para niños. Yo estaba como muy clavada, después ya me dijo, no, pues ya la llevé porque todas sus amigas fueron. Me parecía fuerte, ¿no? Pero me encantó que la trajeras y me parece una película extraordinariamente bien hecha, una historia bien armada y tiene por ahí alguna frase que tengo tatuada aquí, entonces, y tatuada literal, ahí está. Literal. Ahí está. Life finds a way y me encanta esa Siempre. frase y se quedó conmigo desde entonces, pues muy, muy contenta de haberla visto. Gracias, Paco. Muy bien. Qué bueno que te gustó, Molly. Y es que la verdad, como dices, creo que vale mucho la pena detenernos como a mirar todo esto. No, no quiero sonar y no quiero que caigamos en el punto de todo lo de antes estaba mejor. Me queda claro que son etapas de vida en que uno tiene atribuido a determinados fenómenos, pero lo que sí es un hecho es que como parecería que esa película y en esos entonces era una especie de época en donde se empezaban a generar blockbusters con ese fin. Es decir, o sea, anteriormente en el cine, quiero pensar, digo, no soy un conocedor del tema por completo, pero se generaban blockbusters de manera como súbita. La gente le llamaba la atención y entonces iban al cine y demás. Pero en esta época parecería que sí se hacían con ese propósito, pero el propósito en sí era como generar esta especie como de fanatismo, de que las personas fueran al cine por ver los efectos y demás, pero se cuidaba todo con mucho detalle. Era no nada más como este fandom service que se hace actualmente, ¿no? Que es, ¿qué quieren las personas? Darles eso y se acabó, ¿no? O sea, con que les presentes un personajito 5 minutos y tengan un cameo tal otro personaje y ya es suficiente, ¿no? Para atraer gente al cine. No, en ese entonces, como bien lo dice Molly, se cuidaban mucho los detalles, ¿no? La historia, los personajes, las actuaciones, el que todo se viera, el que se siguiera teniendo esta sensación de que cuando fueras al cine te sintieras dentro de la película, ¿no? Sin necesidad de tantos detalles del cine o demás, me refiero al lugar a que tú ibas a tu cine, era el director y todas las personas detrás lo hacían como de una manera muy artesanal, ¿no? Y si bien hoy, pues, muy probablemente detrás de una computadora sea un proceso muy similar, me da la impresión que se pierde de pronto también ese contacto, ¿no? Esa intención de querer llegar al público y de generarnos eso. Por eso, creo que si lo pensamos, cada vez hay menos películas que vuelvan a ser como esta especie de hito en la historia. Hay películas grandiosas, interesantes, profundas, significativas y demás, pero de ahí a que con una nota regreses a identificarlas o que con una simple imagen regreses a generar todo lo que en su momento generó, me parece que ya es algo que está ya cada vez es menor y de pronto esta película es justamente de lo que está llena. Sí, además, justo como ya habían mencionado ustedes, envejeció bastante bien. Entonces, eso nos habla de toda una ola por lo menos en esta película, de innovaciones, ¿no? No solo de los animatrónicos, sino el CGI que se utiliza y que en combinación, ahora que la estaba volviendo a ver, la verdad me sorprendió mucho lo angustiante que es verla. O sea, yo no me acuerdo cuando era niña de muchas cosas de cuando la vi, pero ahora que la vi como adulto, la verdad es que sí hay momentos en que te emociona muchísimo, crees totalmente lo que estás viendo, no se ve para nada chafa, ¿no? Em, Creo que también Spielberg tiene mucho esta cosa de construir ciertos momentos de tensión de una manera muy adecuada y pues pone en la mesa estos temas un poco más profundos, ¿no? De bioética, de toda la parte de la tecnología y pues todas esas cosas. Creo que es como una muy buena fórmula en esta película. Tiene actuaciones, me parece, bastante divertidas, bastante logradas, ¿no? No recordaba tan divertido a este hombre de la mosca, Jeff Goldblum se Goldblum, llama. No. No, Goldblum. no, Ajá. no, Ah, no recordaba tan divertido su personaje. Genial.
Y ahora ya entiendo por qué, y perdóname Sandy si te saco del closet con esto, pero mi prima Sandy vive enamorada de este tipo. Cristina Es- también. ah, ahora entiendo, Y porque Yo Mónica también. también. O Sandy sea, tiene como 4 años más que yo y yo creo que a sus 10 años ha de haber dicho, ay, ¿qué es esto? Porque sí, está muy divertido y creo que todos los personajes me cayeron muy bien. Todos los personajes están como muy bien dibujados, ¿no? Es esta parte de pronto, el millonario que además trae al paleontólogo y a la paleobotánica, ¿no? Con el fin de, a ver, necesito que ustedes den el visto bueno para mi parque, porque si no, los abogados y todos los inversionistas me van a decir que no. Entonces, los invito, vengan a darse una vuelta. Y esta fórmula, ¿no? Tal cual de el millonario más los científicos más aquí creo que también merecen una cosa aparte, los niños, ¿no? Los niños, yo no sé ustedes, digo, cada uno tendrá su perspectiva, pero yo veo niños en pantalla y yo sé que van a complicar todo, ¿no? Como en la vida misma. O sea, sé que aparece un niño, una niña en películas de terror, de ciencia ficción, de aventura, de fantasía, lo que sea. Va a haber niños, están para complicar la historia siempre, Van a ¿no? hacer cosas que les dicen que no hagan, van a hacer ruidos innecesarios, sí, los niños Van a son... reaccionar de manera inesperada y a final de cuentas eso es un niño. Ahora, aquí está bien interesante porque por supuesto que el personaje matemático es una maravilla y a mí me tocó reencontrarme con el personaje del paleontólogo. Ujú. En este momento de mi vida y que quizá también vale mucho la pena de pronto hacer la recomendación de que así como cuando uno lee un libro en la adolescencia y lo vuelve a leer después en la etapa adulta y encuentra detalles diferentes, con las películas pasa exactamente lo mismo. Ahora les digo por qué. Me reencontré yo con el paleontólogo porque quizá cuando a mí me toca ver la película de niño, no es alguien a quien yo le presté atención. Yo simplemente sabía que estaba ahí y demás, y en ese momento, por supuesto, mi atención se iba hacia los niños, ¿no? ¿Qué estaban haciendo y lo que les pasaba y que se electrocuta uno? Y bueno, genial. Pero ahora que la reviso, el tema del paleontólogo es divertidísimo porque les decía, aparecen niños en escena, sabemos que algo va a estar mal, pero es muy interesante cómo su colega, la paleobotánica, lo que hace es llevar a los niños con él todo el tiempo para molestarlo, porque efectivamente no puede haber tres niños en el mismo lugar, ¿no? Es decir, está el niño pequeño, están los dos nietos del millonario y el paleontólogo es un bebé. ¿No? Está acostumbrado también a hacer un poco lo que se le da su gana, él no se mueve tanto como en el sentido de grupo y demás, y entonces el estar con otros niños lo pone como en contacto con su propia infancia y es como interesante esta especie como de rechazo que tiene hacia ellos, pero él es un bebé enorme también. Entonces, por algo lo digo. Digo, ahora me ha tocado lidiar con mis sobrinos, me ha tocado lidiar con los hijos de mis amigos, de mis amigas, y me doy cuenta de eso, ¿no? Que los niños son maravillosos, que jueguen, que corran, que griten, pero no donde estoy yo. Y eso, pues, a final de cuentas, habla más de esta parte bebé mía. Pero lo que vemos en la película es eso, vemos personajes bien interesantes en donde están totalmente integrados, es decir, no están pegados a fuerza, no son niños que además te caigan mal, ¿no? Que tengan ahí su diablito en lugar de su ángel. Todos funcionan muy bien y todos tienen como su aparición y son como los mejores amigos de toda la vida, además, es decir, se refleja, porque también hay que mencionar, la película nos narra solamente la historia de esas, ¿qué son? ¿12 horas? Son Ujú. 12 horas sí, de lo que sucede en el parque y se acabó. Es decir, vemos a 12 desconocidos, los niños entre sí se conocen, los paleontólogos entre sí se conocen, el matemático no se conoce, el abogado tampoco, pero vemos cómo se integran, ¿no? Cómo estas personas tan diferentes se integran en esas 12 horas y en una situación adversa, ¿no? Es muy interesante ver cómo sí se pensaría que unas personas así reaccionarían, ¿no? a mí me Claro. encantan los niños, me recordaron mucho a los niños de Jumanji, que creo que Jumanji. son otra pareja de niños que lo hacen muy bien. Hasta me dio esta impresión de, ¿son los mismos? O sea, me dio ese feeling de ir a revisar los nombres de los actores, de que me parece que son dos niños que funcionan muy bien, ¿no? Como un poco en estas características algo similares. Y también creo que nos dejan ver el niño de los personajes adultos porque no te ponen la imagen de cuando los niños ven por primera vez a los dinosaurios, pero esta imagen donde los adultos
los paleontólogos y el matemático ven por primera vez, esa imagen, por ahí en las redes sociales van a encontrar una foto donde están los tres rostros, la imagen de cada uno cuando los ven, y es una imagen épica, gran actuación de los tres, de tener este rostro de asombro total, que es el mismo que nosotros compartimos cuando voltea la cámara y empiezas a ver este mundo de dinosaurios, impresionante, ¿no? Entonces, creo yo que es la misma sensación que tuvimos en el cine. No sé si ustedes la vieron en el cine y para ustedes fue igual de impactante como niños, pero creo que hay cosas en las que creo que los niños se impresionan menos que los adultos, porque como los niños todavía viven en este mundo de fantasía, la fantasía está todavía rozando su mente, creo que a veces como niño te impresionas menos, te parece más natural que como adulto que ya te impresionan menos cosas. Entonces, yo creo que yo tenía ese rostro cuando los vi. ¿Cómo fue para ustedes como niños, desde el niño, ver estas escenas? Yo la verdad es que no lo recuerdo, o sea, yo de lo que me acuerdo así 100% es de la escena de los raptores, de los Velociraptor, y de la canción. Me acuerdo muchísimo de la canción y me acuerdo que cuando venía después de verla solo traía la canción en la mente, pero no recuerdo qué pensé, desafortunadamente, y lo que sí puedo pensar ahorita es que la reacción de los adultos cuando los ven, a mí me parece como genial, me parece un momento increíble, porque creo que es precisamente lo que nos pasaría pues a nosotros, ¿no? Pero yo de niña no recuerdo. ¿Tú, Paco? Yo, a mí no me tocó verla en el cine, me tocó verla en el cine años después que se reestrenó. Yo ya andaba como en la adolescencia, cuando se reestrena. Pero sí me acuerdo, a mí en ese entonces, como un niño pequeño, me llamaba mucho la atención. A partir de ahí me gustaron los dinosaurios. Me daba esta sensación, esta combinación de entre miedo y atracción, ¿no? O sea, Mm. esta combinación de pronto muy infantil, muy difícil de definir. Yo me acuerdo que eso es lo que me generaba, ¿no? Esta parte que yo lo veía como, no sé, al menos ahora de lo que yo recuerdo, es la interpretación que yo le daba es que era como, en mi cabeza lo acomodaba como si fuera un león o una cosa muy salvaje, muy grande, y me generaba esas dos cosas, ¿no? Que por ese lado decía, "Pf, es algo que te puede comer, pero es algo que ya no está". No sé, era una cosa como muy, muy interesante el asociar el tema de los dinosaurios. Ah, Y ¿saben que, qué? Me acordé, perdón, Molly. no, no, no. Esta cosa que sucede en el vaso, ¿no? De agua cuando la onda en el vaso, eso sí me acuerdo que pues te lo llevas, ¿no? Creo que es como de esas cosas que quedan contigo muchos años y que se vuelven de alguna manera algo que quienes vimos Jurassic Park en el momento que la hayamos visto, esa escena de las ondas, del movimiento en el agua, se ve buenísimo. Y me acuerdo muchísimo porque hay un dato curioso que me gusta, que es el director Spielberg ideó esta cosa del vaso una vez que estaba en su coche escuchando disco, creo que era Earth, Wind and Fire, lo que estaba escuchando, y entonces vio que la música generaba estas ondas en el vaso con agua. Y entonces fue como esta idea que se quedó con él y que cuando hizo la película dijo, ah, pues cuando venga el dinosaurio, estas ondas se tienen que ver en algún lugar para anunciarnos que ya viene y se genera como esta expectativa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de datos curiosos. Es que eso es de lo que estábamos hablando. El tema de que la película en sí misma es muy entretenida. Todo el tiempo hay acción, en muchos sentidos, ¿no? Desde que seguimos la trama del sujeto que está vendiendo la información del parque y que es el que genera todo este desastre, combinado con el huracán, combinado con el hecho de que es muy curioso cómo otra vez recaemos en una posición de pronto muy, muy humana. Todos querían ver al dinosaurio, claro, cuando todo funcionaba y las rejas estaban funcionales, ¿no? Pero ya cuando no tenemos esa, entonces sí, ya no lo queremos, ya no es algo que queremos ya no queremos verlo, ya no queremos estar cerca, precisamente por eso, ¿no? La película creo que sin querer ser como el punto primordial, creo que lo que buscaba era entretener, no necesariamente mandar un mensaje, era justamente lo que pone en la mesa, ¿no? El hecho de esta especie de fascinación por lo que ya no está y que por algo ya no está.
¿saben? O sea, que por algo ya no nos toca convivir con esa situación. Hay muchas frases, como lo dice Molly, ¿no? El humano queriendo sentirse Dios, ¿no? Recreando a estas criaturas y teniendo esta idea bien intensa de pensar que las va a dominar, ¿no? O sea, que las va a poder domar como si fuera cualquier otro animal doméstico, cuando no hemos sido ni capaces de domarnos a nosotros, ¿no? Es decir, es bien interesante esa parte y que a final de cuentas se hace una conjunción en que entre los dinosaurios peligrosos, violentos, salvajes, sin conciencia del humano, van de la mano justamente por la parte fea y negativa del humano, que es la que termina corrompiendo todo el parque. Volviendo a la frase, efectivamente esta frase de la vida encuentra el camino es una frase que a mí me encanta. Me encantó cuando la vi, me impresionó mucho, porque pues hace 30 años poca conciencia teníamos de estos temas. Eh, Era como ver una película y ver solamente entretenimiento, pero esa frase se quedó conmigo. A mí me impresiona mucho cuando, que es lo que tengo tatuado, que es como una hoja saliendo de una grieta del cemento, es lo que me tatué junto con la frase porque cada vez que veo en un puente peatonal, en un poste de luz, en la banqueta, esa ramita, esta plantita que sale por ahí, me impresiona ver cómo la vida se abre camino, cómo la vida nos espera, este árbol que rompe la banqueta y rompe la calle con este derecho de piso que tiene, este derecho de haber estado ahí antes y se abre paso, ¿no? Y entonces, ahorita mencionabas como la violencia del dinosaurio como especie, pero yo que también la violencia del hombre, ¿no? De querer jugarle, de querer ser creador de vida, de querer pensar que puede dominar cosas cuando la naturaleza nos deja claro una y otra vez que no le vamos a ganar. Punto. Entonces, recordemos nada más dónde estábamos hace casi 5 años, ¿no? O sea, en realidad, de pronto creo que ese es uno de los mayores errores que podemos llegar a tener, incluso hasta en la vida personal, ¿no? El pensar que todo lo que tienes o todo lo que tienes pensado se va a hacer, es altamente probable que no pase así, ¿no? Y porque al finalmente cuando los humanos tenemos esta cosa de aplicar al comercio todo, ¿no? A la explotación de los recursos para lucrar, pues normalmente no sale todo bien, ¿no? De hecho, esta película está basada en una novela, justamente, Ujú. en donde ese es el centro, ¿no? El cómo eh, hay una explotación de los recursos que esta ingeniería genética que es maravillosa, pues se aplica a este proyecto, que no es que esté mal, pero a final de cuentas nos deja ver los lados más oscuros de las personas. Prueba está que en la película pues tenemos al científico que enloquece, que quiere más lana, que por robarse embriones, pues no solamente cuesta la seguridad de todos, sino su propia vida, ¿no? Y pues esta ambición desmedida que ustedes ya comentaron, y que aunque en la novela, yo leí muchos años después la novela, aunque la novela es mucho más enfática quizá en esta situación, aquí nos distrae un poquito el tema de los dinosaurios, pero ya viendo la profundidad, años después, pues ya te das cuenta que más allá de los dinosaurios hay muchas más cosas, ¿no? Incluso las mismas líneas de lo que hace este fulano robándose los embriones, el adulto que no se lleva con los niños, ¿no? O sea, todas esas cosas son muy, muy interesantes detrás de los dinosaurios. El millonario, ¿no? Donde pone todo ese conocimiento que se podría utilizar para temas de salud, para temas de alimentación, para temas que favorecen a toda la población de este planeta, pues se usan para diversión, para enriquecerse, y aunque él tiene el sueño de todo el mundo va a poder venir, ¿no? Pues ahí está el abogado Chupasangre, que tal vez es un personaje delicioso en la película, así de, no, o sea, ya está así viendo que vamos a ganar millones. Creo que estos dos personajes como nefastos, estos dos villanos, porque creo que no son los dinosaurios, su muerte también nos sabe delicioso, es una muerte que disfrutamos, porque además está como bien hecha, para que si la ve un niño, creo que es no. Yo por esas escenas es que le dije a mi tía que no llevara a mi prima, pero pues creo que al final pues ningún niño salió traumado, al contrario, acabaron siendo fanáticos de los dinosaurios.
Y algo que para mí me queda un poco a deber la película es creo que el personaje de Jeff Goldblum, Malcolm, el científico, que bueno, me parece el hombre más sexy y este personaje es así la cosa más sexy del mundo, creo que lo apagan un poco. Creo que su personalidad es tan fuerte que él puede llevarse la película completa. Su personalidad arrasa. Creo que es alguien que su personalidad arrasa. Cuando lo ves en entrevistas, por ahí que las en algún lugar, a donde llegue y se ponga, va a arrasar con el evento. Es una personalidad demasiado carismática y enigmática y sexy. Entonces creo que de repente a la hora de que se lastima lo apagan un poco y lo dejan ahí con su pata estirada ya ahí nada más así como jirimiteando, pero ya no hacen nada relevante. Yo nada más extrañé que él hubiera hecho algo más, porque ahí le dejan a los paleontólogos ya que sean los héroes y que hagan todo, ¿no? A mí hay algo que yo quisiera rescatar, a lo mejor va de la mano con lo que te dices tú, Molly. Yo no sé ustedes me van a dar quizá un mejor punto de vista. Algo que hemos visto últimamente es como todo este tema de inclusión forzada en el cine, en todos estos. Aquí vemos dos personajes femeninos, el de la niña y el de la doctora. Ajá. Y es muy interesante cómo la doctora no la dibujan como una mujer que necesita ser salvada todo el tiempo. Incluso ella es quien toma de pronto decisiones de, bueno, pues no hay nadie, yo lo voy a hacer y yo sé hacer estas cosas y yo me imagino cómo se puede hacer tal cosa. Es decir, y no se siente forzado, ¿eh? Es decir, se siente totalmente equilibrado todo lo que pasa en la película respecto a hombres y mujeres y vemos a una mujer inteligente, a una mujer que decide sobre lo que sucede y que además valiente, ¿no? O sea, una mujer que no está como a la expectativa de ver que quién la puede ayudar, ¿no? O sea, incluso la vemos, es muy interesante porque antes de que suceda toda la catástrofe, la doctora Ellie, me parece que es como se llama el personaje, llegan y ven una triceratops enferma. Entonces bajan de los coches, ellos para empezar demuestran que el parque no tiene tanto sentido como visitante porque los animales son enormes y necesitan gran espacio y si no están cerca de la reja no los van a ver nunca. Entonces se bajan de los autos, ven a este animal enfermo y empieza a llover y empieza a verse como una amenaza de lluvia importante. Y ella les dice, yo me quiero quedar aquí, ¿no? O sea, me quiero quedar aquí a terminar de averiguar qué es lo que sucede con el animal, a ayudarlo eventualmente. Y eso también colabora a que tengamos el argumento de que no tengamos una sola historia, a que no tengamos solamente una perspectiva de los atrapados y perseguidos por dinosaurios, sino los otros que están interesados en rescatarlos, mientras el otro está tratando de contactar al exterior. Es muy interesante y creo que esta perspectiva de una mujer encargándose de estos elementos sin necesidad de que se sienta como otra vez un quedar bien, se vuelve como muy natural y termina siendo como un personaje que está a la par de los demás. Es decir, aquí creo que ninguno termina llamando la atención. Si dejábamos a lo mejor un poco más a Jeff, Goldblum, más tiempo, a lo mejor se los comía a todos, ¿no? Pero aquí creo que Claro. todos están equilibrados, incluyendo los dinosaurios, ¿no? Sí, creo que hasta los Totalmente. niños, o sea, Ujú. realmente creo que todos los personajes son muy relevantes en ciertos puntos de la historia. Jeff venía justamente de hacer esta cosa de la mosca, ¿no? Una maravilla del body horror, para quien no la haya visto, vayan a verla. Pero además se aventó hitazos, el Día de la Independencia, bueno, no, venía de otra que no fue tan buena, pero, o sea, él ya de por sí se puso a hacer varias cosas muy interesantes y entonces Parque Jurásico, después de La Mosca, pues era como algo que lo ponía en el mapa nuevamente, ¿no? Porque tardó como 7 años en salir después de La Mosca, Jurassic Park. Entonces de alguna manera fue como volverlo a poner en el foco después de un papel tan impactante como el que tuvo en La Mosca, pero aquí lo vemos un poquito más contenido, sí, pero a mí no me pareció que lo dejaron ahí olvidado. Creo que todos tuvieron como su momento, incluso los niños, eh, en esta onda de salvarse, pero a la vez de identificarse con el arqueólogo, ¿no? El paleontólogo. Pues creo que todos estuvieron bastante bien. A mí me gusta, a mí me gustó mucho. Algo que me parece también muy interesante es que tampoco son niños, o sea, aunque sí lo complican como todos los niños,
son niños que resuelven, ¿no? O sea, como que andan ahí haciendo cosas, o sea, no nada más están a expensas de que los salven los adultos, eso me cayó bien de ellos, ¿no? Aunque hicieron también su desastre, pues finalmente creo que son niños útiles. Todos los personajes me parecen útiles en esa película. Y creo que con todo lo irreal, que es una película de dinosaurios, ¿no? Los personajes guardan cierta realidad. O sea, es decir, el miedo del niño y la manera como sobrepone al miedo y de la niña, o sea, el miedo de cada uno y cómo van manejando la situación se siente como bastante real. Y sí, ahora que lo dices, pensando que esta película se hizo hace 30 años, ver una mujer así en el cine que ni está exagerado porque no es la heroína ni está haciendo nada, simplemente está haciendo lo que una persona hace para sobreponerse al miedo y resolver. Entonces, creo que todos los personajes como son muy interesantes, cómo se van desarrollando y están como muy bien hechos los diálogos. O sea, en verdad, vuelvan a ver Jurassic Park, vayan a buscarla, la tienen que rentar en Prime, creo que es, porque no está en ninguna plataforma, están otras, En pero esa la uno, Universal Plus, creo que se llama. Universal Plus sí, está, y si no, pues búsquenla. Búsquela, búsquela, búsquela. Esa se encuentra fácil, se Está encuentra fácil. facilísima, la verdad es que está en tantos lugares que la van a poder ver sin problema. Y me dieron ganas de ver, o sea, hay muchas de las que me acuerdo haber visto la 2, sí, me acuerdo haber visto una de las últimas, y eso porque sale este hombre que me gusta, Chris Pratt. Chris Pratt, exactamente. Nomás por eso me acuerdo de eso, pero fuera de ahí, ¿no? Me dieron ganas como de retomar ahí un poco, pero bueno. Vayan a verlas y pues vamos con nuestras recomendaciones de esta semana. ¿Les parece bien? claro que sí. Va. Pues se anunció la segunda temporada y entonces yo no la había visto y empecé por la primera temporada de Sandman. Es una serie que tiene todos los elementos que me gustan, mundo mágico, el mundo de los sueños, de Morfeo, sus hermanos que son los eternos, los Endless, que son 7 hermanos. Entonces, una serie que habla de Morfeo, que es pues no es Dios, pero es el amo de los sueños y que vive en el mundo de la ensoñación y es el que se encarga de cuidar los sueños de la humanidad. Pero pues ahí hay empieza con un giro porque pues, tiene un evento donde pues, es retirado de su reino. Véanla, bueno, para mí es una serie maravillosa. Yo estoy ahorita en la segunda temporada, la estoy disfrutando muchísimo. Tal vez ya por allá la habían visto, pero me encantó verla y tiene todos los elementos de las cosas que me gustan. Cósmico, mágico, musical, maravilloso. Vamos a verla. Yo les voy a recomendar algo. Si usted vio The Bear, esta Sí, serie de los restaurantes y demás, va a ver que se toman tan en serio los restauranteros, perdón aquí a los que se dediquen a eso y que sean chefs y demás, porque lo que yo les voy a recomendar es una serie que se llama The Pit, ¿ok? Ay, ¿De Pit de qué se trata? Es la sala de urgencias de un hospital de Pittsburgh. Ujú. Y es muy interesante porque a diferencia de otras series que hemos visto, como ER, que era una novela, o Grey's Anatomy, que pues, es una novela basura, que es una cosa terrible, The Pitt es muy interesante porque está diseñada como un turno completo de 12 horas. Es decir, cada capítulo tiene una duración de 1 hora en pantalla, pero nos refleja 1 hora en el servicio de urgencias. Y entonces vemos pasar justamente todas las cosas que suceden tal cual en una sala de emergencias, de urgencias, los procedimientos que se tienen que hacer y demás. Y fíjense que es muy interesante, es muy entretenida y efectivamente, ¿no? En la sala de urgencias no se maneja tanto estrés como en la cocina de deber. Y yo no tengo la idea de por qué. Si en uno están preparando pastas y hongos y champiñones y demás, y en la sala de urgencias que la vida de la gente depende de los procedimientos, no están tan estresados y demás. Pero bueno, eso es lo que nos dicen que las cocinas tienen que ser así, ¿no? Agobiantes y que son horribles y no sé qué. Bueno, quiero entender que probablemente tengan más presión por esa salsa pesto que por salvar la vida de un paciente.
Pero en The Pit va a estar muy interesante porque vamos a ver a varios personajes, insisto, vamos a ver cada hora cómo transcurre, vamos a ir conociendo un poquito de lo que sucede en la cabeza de cada uno de los personajes. Ya saben, tenemos el médico residente, que es el director del área de urgencias, vamos a tener a los estudiantes, vamos a tener a los internos, vamos a tener de pronto como toda esta escala y vamos a darnos cuenta también como mexicanos que estamos al perro, ¿no? Como allá tienen todos los insumos y tienen todas las técnicas y tienen todas las capacitaciones, y aquí nuestro pobre equipo médico tiene que resolver con las cosas que encuentran en la calle. Es una gran serie. Yo creo que te la echas haciendo un fin de semana. Ujú. Este, ya están en la segunda temporada. Ya, bueno, ya la están rodando, pues. Haciendo. Ujú. Sí. Es estresante, pero justo eso me generó esta cosa de, puta, tan lejos que estamos aquí en México de tener protocolos en las salas de emergencia como los que ellos tienen. Molly, la tienes que ver. O sea, La es voy a ver. una gran serie y cansada. Bueno, a mí me cansó. Sí, es que la sensación que transmite es eso, porque además algo que los americanos hacen muy bien es justamente esta parte de la continuidad. Mm. Entonces, cada capítulo que pasa es una hora más en el servicio. Entonces, para el capítulo 8 o 9 ya vemos a los actores genuinamente cansados, o sea, físicamente cansados, agotados con todo lo que implicaría. Y volvemos al punto, es decir, vemos a un montón de personas profesionales esforzándose por dar lo mejor de sí mismas, y eso teniendo también institución que procura un poquito su salud física, su salud mental, pero que otra vez aparece la parte administrativa y que cada que baja la parte administrativa al área de urgencias, termina haciendo más daño que cualquier accidentado que llega alterado. Entonces es muy interesante. Ahí la voy a ver, Véanla, la voy a véanla. ver. Una gran serie. ¿Y dónde dijimos que la podemos ver? Esa la podemos ver en HBO Max. Y ya usted decide si quiere acabarse su cuerpo de estrés con deber o siendo un médico útil en la sala de urgencias. Usted decía cómo quiere acabarse su hígado y sus piececitos, ¿no? O sea, vamos a Ay, ver pero de cómo ver es muy es lasaña. buena también, aunque este hombre necesita terapia y ser Me gusta. internado en un psiquiátrico, es muy buena. Perdón, pero el estrés que manejan en su cocina, además, cálmate más, tú estás haciendo espagueti. O sea, que no se les olviden que el fin último de la comida es hacer disfrutar al otro. Y el disfrute del otro no tiene que ser forzosamente construido en la angustia y la ansiedad de alguien más. Entonces, No, si usted dice que su cocina tiene que ser de esa manera, ojalá le salga apestado ese pesto. ¿no? Y bueno, yo después de este exabrupto voy ya a recomendarles una película. Nunca las recomendaciones habían sido tan intensas como hoy. Perdón, es que les voy a contar, lo que pasa es que el fin de semana la Parece estábamos episodio la viendo. pinche recomendación, güey. Ya lo sé, perdón, es que el fin de semana la estábamos viendo y no dejaba de pensar en eso, porque de ver me entretuvo, me gustó. Si vemos el trasfondo del personaje y demás, la cena de Navidad es un lujo, es una cosa maravillosa. Pero cuando caes en cuenta en que todo el mundo en los comentarios es que así funcionan las cocinas y demás, neta, ¿así les gusta ese maltrato por hacer una salsa, por hacer un postre? Digo, me queda claro que hay niveles y todas esas cuestiones y qué maravilloso, pero qué lamentable que tengan que llegar a esos niveles de maltrato, de estrés y demás, para tener que sacar algo que el comensal lo va a disfrutar en 20 minutos y que muy probablemente a lo que sigue, ¿no? Y aunque sea memorable y demás, pues son personas entonces que no están disfrutando su trabajo, ¿no? Y si se toman tan en serio de es que yo soy el que... Como los pilotos, hay una serie que se llama The Rehearsal, que también está re buena. Ah, sí, 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 también es muy buena, ya la vi. Hacen una como simulación de ver a los pilotos. Ay, no me acuerdo cuál era el sentido, pero la cosa es que nos muestran la onda de los pilotos y De cómo también interactúa el ni se piloto y el pelan, copiloto. ni se pelan, ni hablan, ni puro estrés, pero a la mera hora ni siquiera entre ellos hacen equipo. Hay una cosa muy extraña. Carla lo que está diciendo, y creo que vale la pena rescatarlo ahora que estamos hablando de todo esto, la recomendación se salió de control. Este, Sí, así es le un puedes poner al episodio. episodio, El así le episodio puedes de poner al la episodio. recomendación. La Sí. recomendación se salió de control por el neurótico de Francisco. Es que todo en esta serie que dice Car inicia porque se han estudiado los accidentes aéreos y Sí. se ha descubierto que muchos de estos accidentes aéreos se deben
a la incompatibilidad entre la comunicación del piloto y el copiloto, ¿no? Realmente tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, como el otro es subalterno del piloto, a pesar de que el subalterno se da cuenta de que hay riesgo, que no es una buena maniobra, que se pueden hacer mil y un cosas, no lo dice para no contradecir al piloto, porque el mundo del piloto es solo yo tengo la razón. Wow. Y entonces, por eso se hace esta especie de estudio, en donde lo que se observa es que si yo soy piloto, pero además soy piloto que tiene más horas de vuelo que tú, ni me dirijas la palabra. Entonces, pues por eso terminan muertos. Y el problema es que si terminan muertos ellos dos no hay tema. El problema es que traen a un montón de personas atrás. Entonces, otra vez, estamos ante una situación en el de tomarse tanta importancia en el que yo soy el mejor o soy el que más conocimientos tiene o el que tiene más experiencia y demás, no sirve absolutamente de nada en ese aspecto. Y entonces lo vemos ahí. Y yo ayer que estaba viendo de Pete, pensaba en deber y decía, si así son las cocinas, pobrecitos, ¿eh? O sea, se están acabando su vida y se están maltratando entre ellos y demás por algo que en realidad, o sea, tiene que ser disfrutable, ¿no? Oye, y aquí ya Claro. va a acabar esto, esta recomendación va a acabar nuestro comercial, por eso trabajamos con las empresas nosotros tres. Ayuda a que no lleguen a estos puntos. Así les decimos, no se tomen tan en serio, sigan los No se procedimientos tomen y tan ya, en serio las ¿no? cosas, la vida. Hay que Hay que hacerlas tomársela bien y más ya. ligerita. Sí, Exacto, pasa pero nada. bueno, Ahora sí tu muy bien. recomendación, Carla. Para Ahora sí grabar mi la siguiente recomendación. media hora con tu recomendación. Mi recomendación es una película de ciencia ficción muy interesante dirigida por el director de Parásitos, Bong Joon-ho, y se llama Mickey 17. Es protagonizada por Robert Pattinson, que pese a lo que todo mundo dice es un gran, gran actor. Y bueno, pues vamos a tener a a Robert, que le hace de un tal Mickey, que se apunta como en una misión para colonizar un planeta helado. Y él tiene la peculiaridad de que cuando muere lo vuelven a imprimir en una nueva copia con todos sus recuerdos. Y así hay varias versiones de él hasta la 17, que es por eso se llama Mickey 17. El asunto es que de repente, cuando todo va bien, Mickey 9, o sea, la copia 9 aparece y se junta con la copia 17. Y entonces, pues ahí empiezan a suceder un montón de cosas porque ahora ya todos tienen que ver qué hacen con la copia 9, que ahora ya está conviviendo con la nueva copia. Entonces, está muy retorcida, tiene un humor negro bastante interesante. Creo que es una muy, muy buena película y pues este director sí se lució, muy cañón. Véanla, está en Max. Me recordó la novela de Lucero, donde hace tres hermanas. Ah, claro, Lazos de Amor, Lazos de amor. Lazos de amor. donde son trillizas. Aquí no, no, aquí. Ah, pues muy bien, vale. Haz de cuenta, a usted va a ver Mickey 17, va a ver de Pete, va a ver Sandman, y después le prende a la de Colunga en la noche. Y va a ver la Exactamente, comparación, es casi igual. O sea, la exactamente. calidad, la dinámica, casi igual. O sea, Para que usted no va a todo, notar la todo diferencia. este episodio acabe como con este sello retorcido de algo que no entiendes. ¿A qué Claro, van esta gente? sí. Sí. Cualquier otra novela que usted le prenda de Colunga alcance el nivel de Pete, de Sandman, bueno, de Jurassic Park, Exactamente. ¿no? De Jurassic Park. Hablando justamente de clonación. Usted va a Todo pensar tiene que los sentido. personajes que salen en esa de Fernando Colunga son animatrónicos, pero no, son No, personas. no. Existen. Son Ya un poco personas que más no grandes aguantan el hoy en día. HD y que se mueven así acartonados, pero no son animatrónicos, son actores. Y la ventaja de la edición es que probablemente Carla borre todo esto. Borre todo Y si esto, no, ya, y se úsalo salga de para control todas las comerciales. recomendaciones, claro, No voy a, claro que sí. no voy a borrar todo. A mí ya no me van a volver a invitar. Ay, ¿por qué no? Fue muy divertido. Y Muy ya no van bien, a querer volver a traerme. Ya me voy. justamente te comprometemos a que vuelvas, a lo mejor ya inauguramos esta sección de retroreseñas contigo, ¿no? Claro. Exactamente. La Sí, próxima que sugiero es que veamos Batman del 89. sí. Es la primera. Sí. Oye, yo quiero decirles que mi gran decepción cuando vi Batman es Ajá. que no existía el Pau.
recuérdame la serie de Sí, como la televisión. serie, claro, O sea, claro. para mí, en verdad fue súper decepcionante. Fue como de las primeras películas que pasaban de la tele al cine. No sé si fue la primera. Yo creo que Pero la guárdalo recuerdo. cuando lleguemos a esa, porque si no, Carla nos va a Ok, volver a cortar. está bien. Bueno, pero reseñaremos Batman de Tim Burton Batman de Tim Burton del 89. Perfecto. pronto. Pues muchas gracias, Paco, por venir y A descontrolar nuestra ustedes, gracias por aguantar mi recomendación. neurosis. El Y episodio más largo de la temporada. síganos en redes sociales, @de Diván y de Banqueta. Véanos en YouTube, en Spotify, en Apple. Y recomiéndenos con sus otros amigos, o sea, si Sí, dígale a las otras personas que usted con los que les gusta el cine o más, si está con el amigo, la novia, lo que sea, agárrele el teléfono y denle seguir al canal. denle Así, seguir, denle seguir. ahorita. exacto. Ahorita, agarra el novio, así el teléfono del novio, de la novia, y sin que se dé cuenta, póngale seguir, para que le aparezcamos ahí en su feed, ¿no? Y regálenos un cafecito para que hagamos esto con más ganas de las que ya tenemos. Ya pronto tendremos nuestro foro. Ya Solo cada necesitamos, episodio decimos eso y ese foro no solo llega. necesitamos un diván, una banqueta y como todo en turquesa y ya. Ayúdennos a llegar ahí con un cafecito. Bueno, pues gracias Paco, gracias Molly, bye.